La famosa obra de Miró, la llave para acceder a su obra, La Masía, también la empezó en 1921. Contiene numerosos elementos abstractos y correspondencias que serían difíciles de explicar si no fuera por la nueva influencia. Por ejemplo, el círculo negro y la base blanca del eucalipto en medio del cuadro. El cuadrado rojo a la derecha que desafía la profundidad del gallinero que describe. Las baldosas rojas y la sección romboide negra abajo a la izquierda. La luna redonda. ¿Podría el sol ser tan pálido? La rueda de carro roja y la percha del gallo. Al fondo, Miró ha situado una jarra de agua de pico rojo al que se le ha puesto un cubo delante. Detrás de ello hay un periódico francés cuyo nombre, El Intransigente, se trunca en un doblez y solo queda la parte que significa dentro de. Refiriéndose, como es el caso, a la jarra de agua bajo la que está situado, parece una instrucción escrita para el humectante masculino. Si seguimos las baldosas y el camino hacia la parte de atrás, vemos varias huellas de pies desnudos que se detienen de repente, sin ir más lejos. El camino, sin embargo, continúa hasta un pozo o aljibe cuadrado. Una mujer se inclina sobre él y hay algunas ollas, un cubo y una botella junto a ella. Detrás de ella, prácticamente en el medio del cuadro, como si fuese en perspectiva, hay una figura arrodillada similar a un ídolo, desnuda y sin pelo, fetal y parecida a una rana, con una sombra extrema sobre la mitad de su cuerpo. Detrás del pozo hay una bomba o un molino que hace funcionar una mula atada a un circuito circular, dando vueltas y más vueltas sin llegar a ningún sitio, pero aún así consiguiendo algo. El gallo, los conejos y la cabra añaden aspectos sexuales, pero también son detalles de la vida de la masía de Mont-Roig. La vegetación es pobre, o bien la cosecha está en otra parte de la masía, tan descuidada como parece, o ya no funciona bien. Abajo a la izquierda, una planta salvaje florece como una erupción volcánica. Podría muy bien ser la clase de cactus que solo florece una vez cada 7 años, en un ciclo fértil, lento, pero dramático. La masía está dominada por la luz, que encuadra el gallinero, el establo y el eucalipto que hay en el centro. Por una parte es un cuadro muy arquitectónico, porque está construido con mucho cuidado. Miró volvió a trabajar sobre este cuadro muchas veces, llevándoselo consigo a Barcelona y a París. Después de ser rechazado por muchas galerías, Ernest Hemingway compró el cuadro. La lámpara de aceite, 1922. En este cuadro, Miró reduce drásticamente los objetos a formas claramente delineadas y compuestas sobre un fondo liso. Mientras la lámpara tiene una ligera sombra, la fruta y la rejilla son solo líneas compuestas. La espiga de trigo, de 1922, es un cuadro muy reducido. Refleja el interés formal de Miró en las formas lineales, como se demuestra en los granos. La mujer del granjero, 1922. Miró explica que el círculo que hay cerca del gato es una cosa que se le ocurrió después. Me pareció que en las últimas fases del cuadro de la mujer del granjero había hecho al gato demasiado grande y esto afectaba al equilibrio del cuadro. Por esa razón tracé los círculos dobles y las 2 líneas angulosas en el fondo. Son simbólicos, esotéricos, pero no tienen un carácter fantástico. Se había ido produciendo un cambio en la obra de Miró. Desde 1923 empezó a inventarse un nuevo cosmos de seres y símbolos. En el campo labrado, aún se puede identificar las masías de Mont-Roig. Pero los animales, la casa, los campos y las plantas se han vuelto presencias inquietantes, estiradas, hinchadas y espinosas, a veces incluso rayando la fealdad. Un gran lagarto con un sombrero de burro se convierte en el payaso que sale de una tubería en un saludo sorprendente. El pez cabeza ha perdido el cuerpo y sugiere un olor desagradable y la proximidad del mar. La oreja es un oyente gigante. El ojo en la copa del árbol lo ve todo. Las espinas invitan a no tocar. Miró muestra lo mucho que ama su patria catalana con su cuerpo y sus sentidos, pero el paisaje parece resistírsele.
Merece su reverencia, pero no es el paraíso. Las banderas que ondean en el árbol nudoso, la catalana, la española y la francesa, se alzan en medialunas optimistas. Los pájaros planean en el cielo cerca de la corona triangular de un árbol cactus. ¿Libertad? El periódico doblado en el fondo dice día en francés, pero la noche cae diagonalmente sobre la parte superior derecha del cuadro, de donde cuelga algo, una gran araña o quizás solo una hoja. El cazador, de 1923, es casi del mismo tamaño que la tierra labrada y tiene algunas otras similitudes en la colocación de las formas. En cambio, el tema al que hacen referencia esas formas ha cambiado un poco. Evidentemente se ha dejado aún más atrás la realidad reconocible. Las bases circulares abstractas del árbol en la masía ha ido evolucionando hasta convertirse en el símbolo de un árbol. Aquí hay un círculo igual de grande, claro y ligeramente irregular, marcado con un punto negro, una línea diagonal y una sola hoja. Corresponde al algarrobo de El campo labrado de la parte derecha del cuadro y también tiene un ojo. A la izquierda, una figura esquemática que se parece al árbol cactus de El campo labrado indica una figura humana, el cazador. Lleva el gorro tradicional catalán en la cabeza y fuma en pipa. Varias pequeñas lenguas de fuego que salen de su pipa y su rifle y la llama cerca de su corazón ansioso le confieren un aura apasionada. El rifle cónico que el cazador tiene en medio del cuadro corresponde a la chimenea de la casa de El campo labrado. La araña hoja parece reaparecer como un sol huevo en el cazador. El pez es más grande, pero le sigue faltando la carne del cuerpo. Se compone de una cabeza con lengua, bigotes, una oreja y un ojo, un intestino, un genital y una cola. Estas partes de su anatomía se conectan mediante una línea recta, como el resto de los conos, triángulos y círculos de la composición. Maternidad, 1924. Cabeza de campesino catalán, 1924-1925. En 1924, el año en el que André Breton publicó el primer manifiesto surrealista, Miró pintó varios cuadros más de este estilo. Un lienzo relativamente pequeño, Carnaval de Arlequín, que el propio Miró ilustró con un texto poético publicado en 1939 en la revista Verbe, llevó este estilo a su punto álgido. Continúa con la distribución de peso y contrapeso en forma de divertidas criaturas inventadas que celebran un carnaval casero. Un guitarrista mecánico pone la música, mientras los otros juegan. Los personajes empiezan a parecernos familiares. Un insecto que sale como un payaso de un dado. Un pez tumbado en la mesa. Una escalera, llamas, estrellas, hojas, conos, círculos, esferas y líneas. Siesta, 1925. Aquí la representación del mundo ha perdido importancia. La estructura de las cosas, la forma, el color y las líneas tienen una importancia suprema. Mujer bañándose, 1925. En este cuadro, cuyo fondo azul recuerda paisajes marítimos, la línea tiene una importancia funcional. Ya no delinea, rodeando formas congeladas, sino que se ha convertido en movimiento, guiando el ojo del observador a través del cuadro. Este es el color de mis sueños, 1925. Su enfrentamiento con los poetas surrealistas después de 1924 jugó un papel importante en la vida creativa de Miró. Las palabras y las frases empezaron a poblar sus lienzos en un intento de trascender la pintura y al mismo tiempo relacionarse con la poesía. Cuadro, 1925. Personaje lanzando una piedra a un pájaro, 1926. Las líneas continúan llevando el peso de la narrativa. Una figura fantástica lanza una piedra a un gallo. Las líneas sugieren el movimiento del brazo, el camino de la piedra y el vuelo del gallo.
dirigen la inteligibilidad del cuadro. Perro ladrando a la luna, 1926. Los paisajes pintados en 1926 muestran a Miró como un colorista. Los dos colores del fondo son profundos y forman un contraste efectivo para los colores primarios, el rojo, el amarillo y el azul. Paisaje, la liebre, 1927. En 1927 Miró se mudó a un estudio cerca de Jean Arp, Max Ernst, Paul Éluard y René Magritte. Arp especialmente influiría a Miró con sus siluetas ondulantes y las formas orgánicas de sus figuras. La liebre de este cuadro es un ejemplo de esa influencia. Durante un viaje a Holanda, Miró visitó los museos de Ámsterdam, donde pudo admirar a los viejos maestros del siglo XVII. Compró una serie de postales de esos cuadros que se llevó consigo a París para usarlas como punto de partida para la serie Interiores holandeses de 1928. En los cuadros Interior 1 e Interior 2 que mostramos aquí, Miró usó el tocador de laúd de Hendrik Marten Schorch y la lección de baile del gato de Jan Steen. A primera vista estos cuadros tienen muy poco en común con los cuadros del siglo XVII, pero si miramos con más atención, cada forma de los interiores holandeses se basa en una parte de la pintura original. Miró intentó una transformación exacta de todos los detalles en el reino de la fantasía. En Interior holandés 2, las ventanas y las sillas están reducidas, mientras la cabeza de la figura de la izquierda es 5 veces más grande que su cuerpo. El color también se impone al original. Los interiores holandeses 1 y 2 presentan una recreación de los viejos maestros en un lenguaje moderno de color y forma. De esta manera, Miró ilustra claramente lo que se puede hacer en la